Queridos amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando con el historiador Tomás Straca. Vamos a hablar acerca de la perspectiva histórica de esta situación actual en Venezuela. Por supuesto, todo forma parte de estos jueves de entrevista que estamos haciendo siempre a través de la cuenta de César Pérez Guevara. Entonces, la primera conexión ha sido bastante desafortunada. Vamos aquí a esperar a que Dios mediante podamos tener una mejor conexión en esta segunda oportunidad. Esperamos que se conecte Tomás, compartimos la pantalla con Tomás y seguimos adelante, ¿ok? Vamos entonces a esperar a que se comiencen a conectar y por supuesto que se conecte Tomás. Aquí saludos a la gente que se va conectando, saludos a Harvey, a Héctor, a Alberto, a la gente de Cultura Digital que siempre nos apoya un mundo. Saludos a todos. Saludos también a la gente de la barbería de Club Ítalo, a Isturiz. Saludos, Alberto. Ahí ya volvió Tomás. Vamos a enviarle a Tomás la solicitud. Saludos a Rachidi también que se conecta. Tomás, te veo. Exacto. Espero que no tengamos problemas ahora. Amén. Mira, querido Tomás, te comentaba en la parte pasada, ¿no? ¿Cuál es la idea de hacer estas entrevistas los jueves? Por supuesto que traer a diferentes venezolanos desde cada área de conocimiento para realizar varios análisis acerca de lo que estamos viviendo. Cuando menos es interesante a pesar de lo terrible de la situación actual, ¿no? Tuvimos a Eduardo Sánchez Rugeles, con Eduardo hablamos acerca de la Venezuela desde la perspectiva de literaria, ¿no? Hablamos incluso sobre su último libro, El Síndrome de Lisboa, que es estupendo. La semana pasada tuvimos a Sergio Monsalve. Con Sergio estuvimos hablando desde la perspectiva del cine en la Venezuela actual. Sergio acaba de realizar el primer documental de la pandemia venezolana. No hay ninguno. De hecho, tuvimos el honor de ser invitados por Sergio al documental que va a ser estrenado dentro de poco. Y aquí, pues, te tenemos a ti, querido Tomás, para hablar acerca de la perspectiva histórica de esta situación complicada a nivel mundial y que, por supuesto, Venezuela está inmersa en ella. La primera pregunta, Tomás, que te quiero hacer sobre el tema en cuestión, ¿podrías refrescarnos un poco cómo es que el hecho de vivir en pandemia es algo hasta normal cada 100 años aproximadamente en el mundo? ¿Cómo no es que seamos particularmente desgraciados por esta situación, sino que ya ha pasado en otras ocasiones? Sí, bueno, la humanidad, en la historia de la humanidad, ha sido la historia, como dije en un artículo, coloqué, estoy a repetir una frase que ya puse en ese artículo, es una historia de un conjunto de enfermos que van saltando los distintos obstáculos para seguir adelante. Es decir, pocas cosas eran tan cotidianas en la vida de los pueblos como enfrentarse cada cierto tiempo a una peste, ese es el nombre que se le daba inicialmente, o enfermedades que no se veían como peste, pero están permanentemente allí. Por ejemplo, como el caso del paludismo, que es una pandemia con la que los venezolanos tuvimos que convivir malamente, pero por mucho tiempo. ¿Qué es la diferencia fundamental entre lo que se había vivido como cosa normal, digamos, hasta la gripe española, pero cuidado, la gripe asiática? En 1957-58 se voló como 1 millón de personas y después esa gripe asiática tuvo 2 o 3 coletazos hasta el año 70, lo cual la pone bastante cerca. Pero ya la gripe asiática fue relativamente controlada en Occidente. Es que nosotros creíamos que esto es el tipo de cosas que no pasaban más. O sea, nos volvió a pasar en estos últimos años, en esta contemporánea, en esta actualidad, nos volvió a pasar el fenómeno de encontrarnos que cosas que creíamos muy dejadas atrás, que creíamos muertas, no lo estaban tanto y podían volvernos a agarrar. Es allí donde nos descoloca. Es eso lo que nos hace sentir a nosotros tan miserables, cuando en realidad, si lo vemos desde la perspectiva de lo que han sido las pandemias hasta el día de hoy, lo que tiene de particular esta pandemia fue la rapidez con la que se expandió por el mundo debido a la globalización. Pero nunca habíamos estado
tan bien preparados para la pandemia, nunca habíamos comprendido tan bien cómo funciona una enfermedad y nunca habíamos actuado con tanta rapidez y con tanta eficiencia para combatirla. De hecho, y cierro con esto para no encadenarme, la razón por la que esto se ha prolongado tanto es precisamente porque sabemos cómo funciona, cómo podemos evitarlo. ¿Qué hubiese pasado hace 100 años, cuando la gripe española? Bueno, que en 2 meses se mueren los que se van a morir, sobreviven los que van a sobrevivir y seguimos adelante y nos olvidamos de eso en 2 o 3 meses. El problema es que eso suena muy fácil, lo hubiéramos hecho igual, pero bueno, si el muerto vas a ser tú, vas a ser uno de tus seres queridos, ya tú no lo piensas exactamente igual. Exactamente. Sabes que, de hecho, claro, vamos a poner un intervalo de tiempo evidentemente arbitrario, no siempre es exacto, pero cada cuestión, 100 años, hay algo, pasa algo en el mundo en cuanto al sistema sanitario y por supuesto, como bien señalas, ahora estamos tan bien preparados que tomamos toda clase de prevenciones y medidas. Exacto. Pero hay algo bastante interesante, ¿no? Venezuela, más bien, a pesar de lo que pasó durante el siglo XX, podemos hablar de tener los mejores índices económicos en algún momento, tener los mejores índices de crecimiento humano, tener realmente buenas tasas, siempre beneficiosas para la población venezolana en relación al espectro hispanoamericano y en general mundial en su momento. Pues en los últimos 20 años, los últimos 20 años, ha sufrido evidentemente pues un desmedro de su situación, hasta llegar a un colapso absoluto. No solamente en lo social y en lo político, en lo económico, también en el sistema sanitario, por supuesto. Ahora bien, ¿cómo se enfrenta una Venezuela que se considera herida, que se considera lastimada profundamente en su orgullo nacional? Se entiende una gran cantidad de hijos que ha salido afuera producto de la diáspora, sintiéndose siempre rezagada. ¿Cómo se enfrenta esta Venezuela a esta peste con un sistema sanitario totalmente fracturado? ¿Qué podemos observar y cuáles reflexiones podemos sacar de ello? Bueno, la primera es la que una vez le oí decir a un especialista en desastrología, en términos de historia. Él dice, mira, ningún desastre es natural, todos los desastres son sociales. Es decir, un terremoto es un terremoto, un deslave es un deslave, y eso, como todo fenómeno, como un huracán o como cualquier otro fenómeno, una inundación, es amoral en última instancia. O sea, no hay huracanes o no hay inundaciones amorales o inmorales o morales. Eso ocurre en la naturaleza. De tal manera que nunca es el desastre natural. El desastre siempre es social. Es como la naturaleza, es como la sociedad maneja eso. Los hombres y las mujeres, la sociedad, viven en circunstancias que muchas veces son muy adversas, cosa a la que los venezolanos estamos poco acostumbrados. Es decir, vivimos en climas extremos, tenemos que enfrentarnos a terremotos, tenemos que enfrentarnos a huracanes, hay que ver lo que son los terremotos, qué sé yo, en Chile o en sitios como Japón, tenemos que ver lo que son los huracanes en el Caribe. Entonces, el asunto es cómo nos organizamos ante esto. La sociedad venezolana fue muy exitosa para organizarse frente a lo que era un problema que estaba permanentemente allí. Por ejemplo, el paludismo, por ejemplo, las pandemias. Vamos a hablar de las pandemias que asolaron a la sociedad venezolana. Para ponerlo en la primera mitad del siglo XX. El paludismo es la más grande, es la más notable, es la más gruesa, y es la que llegó a convertirse en una suerte de bandera nacional, de tal manera que la enorme conquista de acabar con el paludismo, erradicarlo, en 1961, es uno de esos éxitos por los cuales los venezolanos podemos sentirnos orgullosos. Pero teníamos bilharzia, teníamos leishmaniasis. Un estudio de la Fundación Rockefeller hablaba de que el 80% de las personas estudiadas en el estado de Aragua llegaron a tener alguna forma de leishmaniasis. Lo que les quiero decir con esto es lo siguiente, que el asunto es cómo nos enfrentamos a esto. Esa sociedad que se pudo enfrentar, que se enfrentó porque tuvo unas élites que tenían la claridad, que tenían el objetivo y pueden empujar a la sociedad en una dirección determinada. Pudieron ir resolviendo con una suerte de inteligencia social, a mí me gusta esa expresión, de los distintos problemas, y el día de hoy parecemos estar en el otro extremo. De tal manera que el coronavirus puede ser tan malo como en cualquier otra parte, pero en su naturaleza misma, o tampoco terrible como en otra parte en su naturaleza misma. Pero lo que le pone un grado mayor o menor al impacto es la forma como nosotros nos podemos organizar como sociedad para enfrentarnos, y puede ser que la sociedad venezolana está particularmente débil ante este reto, este compromiso.
Sabes que, de hecho, aprovechando que te tengo aquí, Tomás, en esta entrevista, yo siempre recuerdo que incluso antes de conocerte, tú para mí eras un referente. Yo te consideré a ti un maestro antes incluso Caramba. cada libro que yo fui a ver y leer tuyo, pues lo tomaba y lo leía, aprendí una gran cantidad de cosas porque siempre te he considerado una de las mentes más esclarecidas en Venezuela. Y esto evidentemente se ha exacerbado, ¿no? Con el paso del tiempo y poder conversar incluso estas cosas contigo. ¿Por qué te señalo esto? He leído cuando comenzaba la cuarentena, unos artículos interesantísimos que tuviste, una serie de artículos en los cuales comentabas cómo más allá que la historia seguía, es decir, la historia no tenía ninguna clase de mecanismo. Bueno, se acabó la cuarentena, entonces volvemos otra vez a lo que estábamos. La historia sí, ¿no? Sigue desenvolviéndose la cantidad de hechos, pero además tú hacías señalamientos sobre que probablemente la democracia, como la conocíamos en algunas partes del mundo, podía verse resentida, podía verse afectada. Yo tenía ganas de conversar contigo esto y que pudieras explicarnos cómo te refieres a que la democracia, gracias a esta situación en la cual los gobiernos deben hacerse fuertes, deben tomar una serie de medidas que en principio son antidemocráticas, pues pueden mantenerse como una constante incluso después de la pandemia. Exacto, tú sabes que eso fue una de las primeras discusiones, uno de los primeros temas frente a la pandemia, sobre todo en las sociedades democráticas, las sociedades abiertas, que tenían 100 años sin enfrentarse a una pandemia y la verdad tenían más de 70 años sin enfrentarse a una situación que obligase a estados de excepción reales, a que el gobierno asuma un tipo de liderazgo particularmente fuerte, por ejemplo, como ocurría en las guerras. Lo primero que se generó en ellas fue el temor de que estas medidas de control sanitario lesionaran las libertades individuales. Eso fue un debate y uno de los grandes debates de Estados Unidos que llegó hasta incluso que ha llegado a puntos que me parecen que van más allá de lo que uno puede ver lo sensato, como por ejemplo la libertad individual a usar o no usar tapaboca. Por poner un caso. Pero eso de usar y no usar tapaboca en Estados Unidos se ha convertido en un tema de proporciones similares a usar o no usar ¿cómo se llama? El derecho al porte de armas o al aborto. O sea, de hecho se metió en esa espiral, lamentablemente. Pero hay esto está ocurriendo en un momento en el cual esta discusión, si bien eso está en las sociedades abiertas, las sociedades libres, las sociedades democráticas, se planteó esto, ¿en qué medida el gobierno tiene derecho a determinar que yo no puedo abrir mi negocio? ¿En qué medida el gobierno tiene derecho a determinar que yo no puedo salir de la casa? ¿En qué medida el gobierno tiene derecho a determinar que yo no pueda viajar? Ese tipo de cosas. Eso está ocurriendo paralelamente en el mundo. Estamos viviendo en términos más amplios un proceso muy importante, un proceso al cual tenemos que estar muy pendientes, tenemos que estar muy atentos, que es un proceso de autocratización. En los últimos 10 años, la democracia ha retrocedido en el mundo, es lo que ha pasado. Ese retroceso de la democracia que se puede ver en distintas instancias, pero por ejemplo, ya tenemos en Europa un par de dictaduras dentro de la Unión Europea. Víctor Orbán en Hungría, en Polonia, la gente comienza a pensar que si esto es o no es realmente una autocracia. Es decir, ya comienza a verse que en aquellos lugares en los que la democracia se consideraba definitivamente ganada, puede retroceder, y de hecho ha habido un retroceso de la democracia. ¿Cuál fue el temor? Uno de los primeros que lo planteó fue Yuval Harari, que este estado de emergencia puede ser una oportunidad extraordinaria para aquellos que quieran autocratizar, bien porque están en proceso de autocratización o bien porque quieren echar a andar una autocratización, puedan avanzar tanto como puedan hacia la consecución de ese objetivo. Es decir, que ya con la gente metida en sus casas, ya con la gente que aceptó en función de su salud renunciar a una cantidad de derechos, esto puede convertirse en una normalidad vigilada, como se le llama en Venezuela, de forma permanente. Entonces comenzó a haber un discurso, un tema al respecto. Sobre todo porque al principio de la pandemia, que no puede ser tan lejos, pues son nada más 4 o 5 meses, a veces nosotros nos desesperamos, pero como decía una señora estos días que entrevistaron, que ella duró 2 o 3 años, una judía que duró 2 o 3 años en Polonia, metida debajo de un túnel, huyendo de los
los nazis. Ustedes se quejan por 4 meses, yo tuve 3, 4 años. Hay que ver que son nada más 3, 4 meses. Pero hace 3, 4 meses parecía que los países no libres eran mucho más eficientes a la hora de organizar la sociedad. El extremo de Estados Unidos, la forma particularmente ineficiente como lo hizo Estados Unidos, daba pie para eso. El día de hoy, afortunadamente, ya nos hemos dado cuenta que precisamente las sociedades donde hay mayor ciudadanía, mayor responsabilidad y mayor información, lo han resuelto mejor que otras sociedades donde eso no ocurre. Pero en un primer momento daba el temor de que podía haber dado excepción, sino que además podía legitimarse en función de los supuestos éxitos de la sociedad, de las autocracias al enfrentar al COVID. Y es que en efecto, ¿no? Siempre la lucha de los últimos tiempos de las sociedades humanas parece más bien esta lucha de pues aquellos que buscan la libertad y aquellos grupos o pequeños grupos humanos que intentan de algún modo pues sostenerse en el poder y en algunos casos tienen éxito, ¿no? Pueden tener cualquier clase de factor externo o interno, pero en algunos casos los que tienen éxito, independientemente de la ideología, para no entrar en detalles. Pero con ello me viene a la cabeza siempre una frase que suelo recordar cuando pienso sobre la democracia, por lo menos la democracia española, o lo que ha pasado con la democracia venezolana. Yo recuerdo mucho este libro que publicó Jean-François Revel en 1983, creo que fue, ¿Cómo se termina la democracia o por qué se termina la democracia? No recuerdo bien el título, pero lo que a mí me parece interesantísimo es que ya él en los 80 decía que la democracia era muy probable que terminara acabándose no solamente porque había durado muy poco tiempo en la humanidad, realmente en relación a la historia humana la democracia era algo súper nuevo, o sea, novísimo. Pero además de eso él señalaba que la democracia incluso dejaba de atacar a sus propios enemigos, aun cuando fueran flagrantes, precisamente por una suerte de pudor democrático. Entonces ella era el único sistema que dejaba que dentro de ella se albergaran a sus enemigos, crecieran y pudieran. ¿Por qué tengo este planteamiento? Para no entrar en lo lógico, en lo obvio, yo por lo menos siempre veo con mucho temor el caso de España, ¿no? Esta democracia interesantísima que funciona a partir del Pacto de la Moncloa, que es una cosa maravillosa, en cuenta todo lo anterior, más allá del franquismo, la Segunda República Española con todos sus problemas, las guerras carlistas, o sea, todo el problema de España, tener también que en la actualidad aquellas personas que están gobernando se basan en determinada clase de resentimiento para poder de alguna manera legitimar alguna especie de control superior sobre la sociedad y por lo tanto intentar promulgar prácticas que pueden considerarse antidemocráticas. Claro, no han llegado a tanto porque cuando estaban realizando ciertas reformas, pues de pronto llegó la pandemia y se justificó todo. Pero en general, lo que pasa con España también está pasando con el mundo, como bien señalas en algunas partes. Entonces esto quiere decir que realmente la democracia tiene mucho riesgo de acabarse porque alberga dentro de sí a sus enemigos y no se defiende, o por el contrario la democracia puede de algún modo a través de otras características superar hacia otro estado de democracia. No sé qué opina. Sí, bueno, es que la democracia es muy complicada. Hay que recordar que la gente comenzó a considerar la democracia como un sistema factible, viable, como un sistema intrínsecamente exitoso después de la Segunda Guerra Mundial. La idea general ante la Segunda Guerra Mundial era que la democracia le funcionaba bien a los norteamericanos, Europa occidental, había muy pocos países del mundo que eran democráticos, pero inclusive después del desastre de la crisis del 28, de 1928, después del desastre de la Primera Guerra Mundial, muchos consideraron que los regímenes liberales democráticos, regímenes que eran incapaces de resolver los grandes problemas. Es con la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, que son dos naciones democráticos liberales, que la gente comenzó a ver que las democracias pueden resolver sus problemas. Pero la democracia es un sistema complicado. Ver cómo el día de hoy en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de verlo de cerca, se está manejando el coronavirus, cómo los equilibrios de poderes, cómo chocan, cómo llegar a un acuerdo, demuestra qué tan difícil es manejar la democracia. Pero no porque sea complicado significa que vas a dejar de hacerlo. Uno de los principales problemas de la democracia es cómo garantizar un equilibrio entre
la expresión de las mayorías, que puede no ser democrática, o sea, las mayorías pueden decidir que las cosas vayan a una dirección distinta a la democracia. Lo vimos en la Revolución Árabe, en la Primavera Árabe, lo que pasó en Egipto, por ejemplo. Una vez que se acaba la dictadura, se llama elecciones y la gente vota por los hermanos islámicos, que yo no sé qué tan antidemocráticos podrían haber sido, pero que encendieron suficientes alarmas como para que los militares retomaran el poder y Occidente se callara la boca. O lo que pasó en la revolución iraní en el año 78, revolución y la resistencia contra el Shah, impulsada sobre todo por los sectores de izquierda, los sectores progresistas, y después los que se llevan la basa son los sectores de los ayatolás más radicales. Hay un problema con la democracia, hay varios problemas con la democracia. Uno de los problemas es que la democracia tiende a quedarse como muy segura, como dormida en los laureles. Eso a veces ocurre con la democracia. Pero hay otro problema que es lo que llamaba Karl Popper la paradoja de la tolerancia o de la intolerancia. Es decir, tú en nombre de la tolerancia, tú debes aceptar todas las formas de pensamiento, pero entonces al único que tú deberías no aceptar es aquel que promueve precisamente la intolerancia. Entonces, ¿cómo resuelve esto? Yo considero que las democracias tienen el derecho y el deber de defenderse y que el pensamiento y que la libertad de pensamiento y la libertad de expresión no se discute, pero que en aquellos momentos en el que alguien promueve algo que ya en contra del orden del pacto fundamental, el acuerdo fundamental que es la libertad, ahí la libertad tiene el derecho de defenderse y de defenderse enérgicamente. Claro, y aprovechando que estoy hablando contigo, mira, tenemos un caso en caliente, ¿no? Caso interesantísimo. Es el caso de Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Es una cosa interesantísima, ¿no? Colombia, siempre un país complicado, un país que más allá de mantener de algún modo una élite, pues también tuvo el gran problema que una buena parte del país no respondía al control del gobierno central. Existía una especie de paraestado o para sociedad, sobre todo gracias a estos grupos paramilitares, ¿no? La democracia, en principio, en Colombia, pues, que si la democracia es sinónimo de instituciones fuertes que se mantengan y se protejan, pues cazaba a estos grupos o los atacaba o intentaba de alguna manera, pues, poder erradicarlos, ¿no? Por supuesto, ellos estaban actuando en contra de la ley, haciendo cosas horribles. O sea, cosas horribles desde matar cantidad de seres humanos, destruir infraestructura, obra pública, todo lo que uno se imagina. De pronto, en virtud de alegar la democracia, pues se permite que estas personas de algún modo les sean condonadas algunas penas. Y además de eso se les permite ingresar al Parlamento. Y mucha gente siente que la democracia no tiene absolutamente nada que ver con esto, que es impunidad, es el señalamiento de unas cuantas personas, del grupo de Uribe por lo menos. Ahora, mientras esto pasaba, o el adalid de la lucha en contra de los grupos armados, Álvaro Uribe Vélez, pues se consigue con que es juzgado por algo que realmente no parece que revista mayor importancia, esta suerte de falsos testimonios para imputar a alguien, este caso que no parece tan importante realmente, y este hombre, a él sí se le aplica la justicia. Entonces, ¿qué está haciendo la democracia realmente? ¿O cómo se puede observar la democracia si es capaz de perdonar a sus enemigos, permitirles crecer en su seno, y por el contrario, aquellos que surgen como paladines de ella, pues les aplica todo el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico? Es complicadísimo, ¿no? Es un lío porque sobre todo que se ha demostrado que los enemigos de la democracia están dispuestos a emplear todos los recursos que ofrece la democracia, incluyendo las elecciones, incluyendo la prensa libre, incluyendo la representación parlamentaria, para socavarla, tomar el poder y después matar con la democracia. El caso célebre es el de Adolfo Hitler. Los venezolanos tenemos alguna experiencia con algunas cosas que hemos visto en los últimos años, es decir, que eso ocurre con bastante frecuencia, inclusive en Europa está pasando con algunos líderes populistas, yo no prefiero, a mí no me gusta llamarlos populistas, demagógicos, nacionalistas o chauvinistas que están empleando la democracia para tomar el poder. El caso colombiano es extremadamente complejo porque hay una dimensión que es democracia y otra dimensión que es el juego político tal cual. En el caso de Colombia, viendo desde lejos, claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurrió fue simplemente
pareciera que la idea después que Uribe sale del poder es que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Funciones de acabar con la guerra, la gente se da por el mal menor, y los acuerdos de paz en ocasiones implican tragarse algún sapo vivo. Esas cosas pasan. ¿Qué ocurre después con Uribe? Parece que eso está tiene más que ver con las riñas políticas internas en la élite colombiana. Si yo lo veo desde afuera, hay dos cosas importantes. Hay una que sin duda en torno a Uribe había una gran cantidad de políticos y de seguidores que estaban más o menos manchados por el tema del narcotráfico, por el tema de las autodefensas, de las paramilitares, pero eso en última instancia también se le puede aplicar. ¿Perdón? De los falsos positivos. Hay varias cosas aquí. Exacto. Pero, bueno, claro, pero entonces uno puede decir, si eso es así, entonces la salsa que es buena para el pavo tendría que ser buena para la pava. Es decir, ya si tú decidiste mirar para un lado con los guerrilleros en función de la paz y de que la cosa se acabe, bueno, podrías verlo también para el otro lado. Pero hay otra dimensión con Uribe que hay que verla, que no sé hasta qué punto, no soy experto en Colombia, aunque tengo muchos amigos en Colombia y me interesa mucho el caso colombiano. Uribe acabó con el bipartidismo colombiano, o sea, eso fue en varias direcciones. Y yo no sé si de repente en torno a esto lo que hay es un deseo de salvar el sistema tal como estaba antes, o sea, sacarle un hombre que en última instancia era un outsider de Antioquía, con su grupo, para que otros grupos que tradicionalmente estaban se mantuvieran. Entonces sacarlo del juego. Es decir, que de repente la cosa está por esa vía. Es decir, ya este hombre nos permitió ganar la guerra, estamos relativamente tranquilos, podemos aceptar en el Congreso a una representación, los más locos se fueron y hicieron continuar la guerra de una forma muy pequeña el día de hoy, aunque yo cuando se trata de guerra siempre lo veo en serio, los otros están aquí en el Congreso, tenemos esto más o menos controlado, bueno, ya hizo el trabajo, bueno, ya es hora de mandarlo a alguna parte para que sigamos. Tal vez hay algo de eso en función de la clase política colombiana, porque termino con lo siguiente, date cuenta tú que Uribe es como una especie de gran elector en Colombia. Sí, claro. Si Uribe es a quien le levanta la mano es el que llega al poder, y si alguien dice que no, por ejemplo, con el tema del referéndum, le dijo que no y ganó el no, entonces de repente vamos a sacar a este hombre del juego para que ese gran elector no nos fastidie. A lo mejor hay algo de eso, a lo mejor. ¿Sabes qué? De hecho, por supuesto, repite, hay procesos históricos similares. Y de hecho, con el país vecino, con todas las diferencias que siempre hemos tenido, desde la época del virreinato, desde que lo llamaron Reynoso y todo el problema, se han desencadenado procesos similares, ¿no? Similares. Caso que me recuerda a esto. Las guerrillas de izquierda que se le levantan a Betancur, ¿no? Betancur recibe, por supuesto, esta encomienda y las ataca. Los ataca con severidad, con todo el peso de la democracia, por decirlo de alguna manera. Él tiene el éxito que luego viene Raúl Leoni, que también es de Acción Democrática, ¿no? Y Raúl Leoni sigue de alguna manera esta práctica. Y, son heridas bastante fuertes la guerrilla. Y Rafael Caldera, que es el siguiente, pues él negocia con ellas y acaba el problema, pero porque la llevan a un puesto o a un lugar para que sepan negociar o se enfrenten a la erradicación y a la aniquilación total, ¿no? Pasa en Venezuela, ya sabemos que existe una gran influencia y quien le echa la culpa a ese proceso, pero eso fue lo que pasó. Así a la gente no le guste, pues eso fue lo que ocurrió y no podemos hacer nada por eso. Pero en Colombia, a raíz del Plan Colombia, lo comenzó Pastrana. De hecho, recuerdo que Pastrana iba a firmar y lo dejaron esperando. Álvaro Uribe lo implementa, pero con la fuerza de la democracia y con todo el apoyo norteamericano. Y cuando los tiene realmente en una etapa complicada, llega Santos. Y Santos, entonces, llega al arreglo con ellos, ¿no? Ahora bien, lo que ha pasado en Venezuela posteriormente, pues es una gran influencia de la izquierda en toda la sociedad venezolana, hasta llegar evidentemente a los últimos 20 años en los cuales han hecho gobierno y se han quedado con muchas estructuras políticas. Colombia parece verse con una democracia fuerte, pero, como tú bien dices, al gran elector lo acaban de meter preso, por lo menos con una cautelar. Y mientras tanto, Petro y los otros están llevando una gran influencia dentro de la sociedad colombiana.
podríamos creer o pensar que probablemente Colombia pueda enrumbarse un poco más a la izquierda posteriormente. Bueno, es probable que haya algo de esto, que de repente los problemas históricos que tiene la sociedad colombiana y que los venezolanos creíamos haber resuelto, es decir, con el tema de la guerrilla pasó un poquito como pasó con el COVID, retomando con lo que hablamos al principio, cosas que uno creía que estaban completamente muertas aparecían cuando uno menos lo piensa. Esto es un trabajo de todos los días, la democracia es un trabajo de todos los días, hay que mantenerla de todos los días. Una de las razones por la que aquí en Venezuela se logró la victoria más rápida probablemente en la historia del mundo, tengo que cotejar, pero hasta donde he visto, la victoria más rápida en la historia del mundo de un gobierno sobre un movimiento guerrillero comunista, eso se debió en gran medida a la democracia, no solamente por la eficiencia y las reformas del ejército, de las Fuerzas Armadas y el aparato policial, sino también porque la gente no siguió a los guerrilleros en función de que la democracia ofrecía unas posibilidades de desarrollo social, de las que todos en mayor o menor medida nos beneficiamos, que hacían poco o nada atractivo, y ese es el comunismo. Hay que ver que estos guerrilleros después, o buena parte de la izquierda que se mantuvo en la izquierda borbónica, como le llamó Teodoro Pekov, porque los principales líderes guerrilleros, pensemos en hombres como Américo Martí, como Teodoro Pekov, se volvieron unos absolutamente sinceros demócratas, siguieron luchando, y ahí está Américo Martín, no sé cuántos años, haciendo todos los días algo distinto para defender la democracia. Pero los otros grupos que se quedaron fieles, digamos, a un proyecto, bueno, comunista, un socialismo de carácter marxista-leninista, ellos esperaron una oportunidad y ellos llegaron al poder después, cuando el sistema se socava y se viene abajo. Es decir, no es que llegaron al poder porque la gente, a la hora de tener el menú, el sistema tal como estaba, dijo, bueno, aquí está el sistema como está, funcionando bien, y aquí están los comunistas, déjame votar por los comunistas. Fue que simplemente aquello se desplomó, que eso es una cosa que tenemos que entender, que se desplomó por su propio peso, y ellos aprovecharon. En el caso colombiano, es probable que haya un movimiento más hacia la izquierda, pero yo siento que tal vez en el sistema colombiano hay bastante, en este momento hay más fortaleza como para evitar y más contrapesos como para evitar que ocurra algo exactamente como Venezuela. Lo cual no significa que tienen que bajar la guardia, lo cual significa que no puede pasar, pero siento que es un poco más complicado. Yo pongo una diferencia, un ejemplo de esto cuando vemos una diferencia entre Uribe y Chávez. Uribe era más popular que Chávez en un momento dado. Uribe tenía un 80% de popularidad, muchísimo más amplio. Tenía razones para ser más popular. Uribe quiso irse, que eso fue cuando prendió algunas alarmas, porque Uribe también era bastante personalista, bastante autoritario. Quiso irse a la reelección indefinida y en Colombia las instituciones lo pararon. En Venezuela no hubo quien parara a Chávez. Entonces, bueno, esperemos que esas instituciones funcionen. Y eso sin echarle demasiado incienso a instituciones colombianas. No vamos a creer que es Suiza, pero hay otros contrapesos. Sabes que de hecho, yo siempre cuando hablo con mis alumnos en la universidad, yo les suelo decir a ellos, para explicarles la democracia, que la democracia es como un matrimonio, como una pareja. O sea, usted todos los días tiene que agarrar, levantarla en la mañana, llevarle su desayuno, darle su cafecito, decirle que está preciosa, no llegar tarde, no portarse mal, para que se mantenga, ¿no? Porque si usted de pronto comienza a portarse mal o a dejar de prestarle atención, lo más probable es que ella comience a ver con mejores ojos al vecino o al compañero del trabajo, y en algún momento puede romper con usted, y no va a ir necesariamente a lo mejor se va con uno que le pega, a lo mejor se va con uno que la maltrata y que la trata peor que usted, y tal cual pasa con la democracia, ¿no? Entonces, cuando yo suelo enseñar el tema de la democracia, yo hablo que, mira, búsquense lo que está en la Carta Democrática Interamericana. O sea, no solamente es elecciones regulares, no. Separación de poderes, respeto a los derechos humanos, elecciones justas, pero elecciones justas en la medida en que el árbitro sea imparcial, que no haya persecución política, que haya permiso a la pluralidad política, que en efecto uno pueda creer que las elecciones van a ser regulares y limpias. Entonces, esta percepción de democracia lamentablemente no es lo que se suele ver en el mundo, aun cuando en América Latina tuvimos un caso como el de Betancourt, por lo menos, pues no por nada lo llama el padre de la democracia, él dice que era la posición Betancourt porque no era profesor, pero lo llama la doctrina Betancourt, no tener ninguna clase de relación con gobiernos que salgan de golpes de fuerza y quiten a gobiernos legítimos. Bueno, pero a pesar de esto, lo que se piensa es que la democracia solamente es votar.
o solamente es una suerte de tiranía de la mayoría tipo Rousseau. O sea, Exacto. es una cosa descabellada que no solamente en América Latina, en España, la gente realmente piensa que la democracia se resiste o se limita exclusivamente a la votación. ¿Cómo un demócrata real o como una sociedad real, Tomás, puede enfrentar a esta situación en la cual la sociedad no parece muy interesada en enterarse de lo que está pasando y constantemente se están levantando cada vez, vamos a llamarlos demagogos, de derecha, de izquierda, de donde quieran, pero que quieren instaurarse en el poder? O sea, ¿cómo la sociedad se resiste con un sistema educativo similar? Bueno, es que eso, tú dijiste sistema educativo, precisamente con la materia que eliminaron en Venezuela, formación moral y cívica, la materia a la que nadie le hicieron caso. Es decir, nadie le hacía caso. Yo soy de los últimos, probablemente tú no, que vieron moral y cívica, y quienes vieron moral y cívica, pues, yo quiero escribir un trabajo sobre esto, como una materia que a nadie le importaba, una materia que a todo el mundo pasaba, una materia que para todo el mundo un fastidio, todo el mundo se ría de moral y cívica, y 30 años después estamos donde estamos. Es decir, ¿de qué se trataba la moral y cívica? La moral y cívica era un profesor que le decía a unos muchachos de 12 o 13 años lo que tú le estás diciendo. Mira, la democracia es esto, agarras tu libro de Canestri, había otros libros, uno más viejo de Ciso Martínez, particularmente me parece muy bonito. Estas son las instituciones, así funciona el Estado, este es el Congreso. Y que la gente aprenda. Hace falta una pedagogía política, que esa pedagogía tienen que echarla a andar los líderes, los partidos políticos pueden actuar, tienen que tener un papel al respecto. Hace falta una educación y hace falta unos ciudadanos que introyecten el valor de sus derechos y sus libertades individuales. Ciudadanos que en la medida en la cual ellos sientan que son responsables de su propia vida, y eso fue una de las razones que socavó la democracia venezolana probablemente, una de las razones por las cuales la gente no tuvo problemas en aquello que hicieron los ingleses de botar el niño con el agua sucia de la bañera. Como alguien dice, no, botar el agua sucia de la bañera está bien, pero no vamos a botar el niño con eso, ¿no? Lanzar al muchacho al mismo al bañal. Entonces, una de las razones de esto era porque es una sociedad que donde la mayor parte de las personas, en mayor o menor medida, dependían del Estado y no el Estado de la sociedad. Entonces, claro, en función de esto era una sociedad que no veía el destino como algo que hacían con sus manos, sino como algo que venía de arriba de parte del Estado. Es muy complicado esto, pero es el esfuerzo que hay que hacer para que la gente después no crea, como en Venezuela el chavismo lo dijo muchas veces, bueno, nosotros estamos de lo que somos porque somos la mayoría, como que si la mayoría es una especie de patente de corso para hacer lo que te da la gana. Eso en todo caso es cesarismo, lo llamó Laureano Vallenilla, eso es otra cosa, pero eso no es democracia. ¿Sabes qué? Aprovechando eso que señalas en cuanto al proyecto cesarista, yo suelo mucho, es una cosa que intento hacer, como yo me crié en Catia, con todo el orgullo del mundo, cuando ya hace años que ya no vivo allí. Yo suelo ir, ¿no? Suelo ir cada cierto tiempo, cuando no estamos en pandemia, yo suelo ir a los mercados populares, a ver qué pasa, hablo con todo el mundo, y lo que yo consigo, Tomás, no es un pensamiento cesarista en la mayoría de la gente. Yo no sé cómo lo lograron, pero estos hombres que hicieron el pacto de Punto Fijo en el año 58, el 31 de octubre, y que a partir de allí mantuvieron unos gobiernos con una democracia con todos sus defectos, pero lograron una democracia, lograron que el ADN democrático estuviera en los venezolanos. La gente reclama democracia. Es rarísimo. No saben muy bien qué es, pero quieren volver a la democracia. Quieren una democracia. Sin embargo, en una suerte de élite, vamos a llamarlo una élite, o mejor vamos a hablar de pequeños grupos, sí escucho con mucha preocupación, sobre todo porque suelen levantar mucho la oreja de varias personas que, enfrentándose a la situación actual, pretenden entonces irse a otro extremo y plantean cesarismos, pero lo plantean, mira, así como quien te dice vamos a tomarnos un café. O sea, hablan evidentemente de Jesucristo, premen de Jesucristo, o sea, lo más bueno que hay, y a raíz de eso, pues plantean que tiene que venir un hombre fuerte a poner orden. Hacen una diferencia que yo realmente no entiendo. Hablan de que la república es antidemocrática, entonces van a ser republicanos y no van a ser demócratas. Se hacen todos unos planteamientos que yo no sé de dónde los sacan, pero por lo visto les funciona.
Y sin embargo, yo lo que observo de la mayoría de la sociedad, porque la gente piensa que la sociedad venezolana está en Twitter o Instagram. No, la mayoría de la gente ni siquiera tiene acceso a Internet. No tienen ni qué comer. Y lo que quieren es otra vez tener democracia. Entonces, con esta prédica democrática que existe en la mayoría del pueblo venezolano, que me recuerda mucho lo que siempre dice Carrera Damas, la larga marcha de Venezuela a la democracia, ¿no? El largo camino. Con esta gente que está aspirando a esto, pero con estas pequeñas élites de algunos partidos que no parece muy bien si saben qué están haciendo, pero con algunas personas que quieren llevar a cesarismo, ¿tú cómo visualizas en una especie de historia prospectiva a la Venezuela dentro de 20 años, saliendo por lo menos de esta pandemia que ha recrudecido al estado fuerte? ¿Qué opinas de eso? Mira, los cesaristas, el cesarismo nunca fue una postura popular, es decir, es verdad. El pueblo iba detrás del hombre a caballo, el pueblo iba detrás se enamoraba de caudillos de vez en cuando, pero quienes pensaron en el cesarismo generalmente eran personas de la élite que cosieron un traje que ellos pensaban que estaba hecho a la medida del pueblo, a la medida de las necesidades, de tal manera que mientras los líderes del gomecismo, la élite del gomecistas pensaban en el cesarismo, el pueblo se fue detrás de los líderes democráticos como Villalba, como Betancourt, como los comunistas de la primera hora, es decir, detrás de ellos. Y después del gobierno de Pérez Jiménez, las personas se fueron detrás, mientras había una pequeña élite, pequeño sector de la élite, porque no fue toda la élite venezolana. En Venezuela hay democracia en buena medida porque la élite decidió que hubiese democracia. En términos generales, cuando digo élite, digo los intelectuales, los empresarios, buena parte de los militares, gran parte de los políticos, es decir, la élite decidió que hubiese democracia, pero el pueblo se fue detrás de ese proyecto democrático y no detrás del proyecto cesarista que estaba en manos de un sector de la élite. Pero ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que la tesis fundamental del cesarismo democrático es que la democracia liberal no es posible para los venezolanos. Los venezolanos no tenemos los valores para entender la democracia. Los venezolanos creemos que la democracia es una dictadura de la mayoría, los venezolanos no tenemos la defensa de nuestros derechos individuales, los venezolanos no son como suponemos que tienen que ser los norteamericanos, como tienen que ser los ingleses. Si eso no es posible, lo único que puede funcionar en Venezuela es que la gente siga un gran líder, como siguieron a Páez, como siguieron a Guzmán Blanco y sobre todo como siguieron a Gómez. Pérez Jiménez no lo fue, es uno de los problemas de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez pudo haber sido un hombre fuerte, pero no era un hombre popular. Uno de los grandes problemas de Pérez Jiménez es que no era un hombre popular. Gómez sí era más o menos popular, pero bueno, Gómez funcionaba de otra manera. ¿Qué pasa con el neoperijimenismo que está surgiendo ahorita? Y creo que es a lo que te estás refiriendo. Que mucha gente dice, bueno, se dan cuenta, teníamos razón, la democracia llevó a Venezuela a un fracaso. El chavismo es resultado del fracaso de la democracia. Eso puede tener alguna dimensión de verosímil. Si aquello hubiera sido miel sobre hojuelas, no hubiese ocurrido lo que ocurrió, pero se hubiese caído, no hubiera ocurrido otras cosas. Si la educación hubiese sido mejor y nosotros nos hubiéramos reído de moral y cívica, entonces probablemente la gente estuviera en otra cosa. Entonces ellos dicen, pero al decir esto, obvian todo lo demás. Obvian, por ejemplo, que la democracia, todo lo que avanzó, obvian qué tanto sigue habiendo de eso en la cabeza de los venezolanos. Y para evitar lo que en todo caso podría ser la verificación de su tesis, porque si usted era un cesarista democrático, la gran verificación de tu tesis es Hugo Chávez. Pues bueno, ahí está. Bueno, tú puedes decir lo siguiente. Bueno, si el asunto es votar por un hombre fuerte, bueno, lo hicimos y mira cómo estamos. Entonces, no, tenemos que acabar con la democracia porque no funciona y tenemos que volver hacia un régimen dictatorial. No hay enemigo pequeño, César. Si no se encuentra una desembocadura democrática, esto puede convertirse en un movimiento que, si bien no sea de masa, sea de cuadros y pueda llegar a avanzar bastante. Se mueve mucho y tiene mucho auditorio, mucho eco en ciertos sectores de la sociedad. Sí, ¿no? Realmente a veces es terrible una vez que uno piensa en los políticos posibles. Solamente, y además, ¿no? Porque es que no es que como que la historia vaya siempre para bien o para mal, no, la historia va pasando. O sea, todo depende en tal caso incluso de la voluntad humana a través de una serie de circunstancias, si funciona o no funciona. Y a veces uno no sabe para dónde pueden ir los caminos de esta Venezuela.
Y por ello es que yo siempre hago el planteamiento, hay gente que se pone brava conmigo, etcétera. Yo siempre digo una cosa. En el año 1811, si buscamos nuestra partida de nacimiento, vamos a hablar un poco de había individuos que estaban pensando, planeando una república ideal y se estaban haciendo cosas que no se decían en otras partes del mundo. Había que educar a todos los ciudadanos. Se colocaba en la Constitución que la instrucción debía ser pública y que todos eran personas, que ya no había esclavos, todos eran ciudadanos. O sea, había una serie de cosas que yo creo que habría un poco que retomar, ¿no? Porque yo creo, Tomás, no sé qué opines tú, pero creo que opinamos similar por lo que me vienes diciendo, es que sin educación no hay democracia ni república posible, pero hay que intentar de alguna manera, pues, convencer a las personas que, mira, no es que se lean 25 libros, no es que se sepan todo García Márquez, se sepan todo Cortázar, Borges, no, sino sencillamente una serie de principios fundamentales que tienen que tener. Pero ¿cómo atacas esto, Tomás, en la época de las fake news, en la época de que tienes internet, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes TikTok, tienes todas estas cuestiones y las personas parecen pendientes de otras cosas? ¿Cómo, de alguna manera, un liderazgo en una sociedad que no venga quizás de un individuo, venga de un grupo de individuos, puede ser popular, puede ser factible con todo esto, con toda esta clase de influencias externas que tienen las personas? ¿Hay modo? ¿Tú crees que existe una posibilidad o algo ha sucedido históricamente? Es algo que tenemos que inventar y que está la gente pensando en el mundo, porque todo el mundo está más o menos en esto y ya eso en un libro que te va a gustar muchísimo, que es el de Ángel Rosenblatt, que se llama La educación en Venezuela. Es un conjunto de ensayos que le escribe, son sobre todo artículos de prensa que le escribe entre el año 58, 60 y pico. Él tiene algunos temores hacia dónde puede ir la educación. Yo sé, me consta que muchos de esos temores fueron atendidos, pero algunas de esas tendencias no se pueden echar para atrás. Y él se decía en aquel momento una frase que me impactó mucho. Ese libro me lo hicieron leer, me lo mandaron a leer, comenzando el pedagógico, yo era un muchachito, y todavía lo tengo. Él decía, no hay nada más peligroso que un hombre informado, pero mal informado. ¿Qué decía él con esto? Bueno, no es nada más peligroso un hombre que tiene mucha información. Él en aquella época hablaba de la radio, y hablaba de los periódicos y los noticiarios del cine. Él no se imaginaba la televisión todavía. El 58 de televisión era una cosa pequeñita. Y estas cosas, bueno, eso no le hubiese parecido algo de ciencia ficción. Y él ya en aquella época con eso le decía, no hay nada más peligroso que un hombre informado, pero mal formado. Es decir, el día de hoy nosotros tenemos oportunidades como nunca antes de ejercer la libertad, pero el ejercicio de la libertad implica tener herramientas para tú tomar decisiones ante cada coyuntura que se te presente en la vida. Pero para tú tomar decisiones tienes que tener alguna formación, una formación mínima. Yo lo planteo así en clases, como que si mañana, Dios no lo quiera, sobre todo por el paciente, a mí me meten de repente en un quirófano y me pregunta el médico con un paciente abierto, mira, ¿qué hago? ¿Corto? ¿Qué corto? Ya, yo no tengo manera de tomar una decisión razonable frente a eso. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente se forme? La clave, decía Rosenblatt, es formación. Y él tenía algún conjunto de cosas a respecto. El día de las fake news es una de las tantas caras del reto que tenemos enfrente. Hay un problema importante, por ejemplo, con el Internet, con las redes sociales. Las redes sociales, siendo potencialmente tan útiles para ampliar nuestro horizonte y hacernos hombres y mujeres mucho más universales, mucho más libres, tienden a hacernos sectarios, porque todos nosotros nos metemos en grupos en donde todo el mundo piensa igual. Todos nosotros tendemos a seguir a personas que piensan igual. Entonces, si yo soy un yihadista qué sé yo, de un grupo determinista, ¿cómo se llama? Fundamentalista islámico o fundamentalista cristiano, soy un tierraplanista, soy un antivacuna, yo a través de Twitter, yo a través de WhatsApp puedo unirme con los otros que hay así en el mundo y finalmente vivir en una burbuja, ¿no? ¿Cómo lograr que la gente rompa ese deseo de vivir en su propia burbuja y comience a dialogar con los otros? La única opción es a través de justo lo que
casi todos los sistemas educativos del mundo han eliminado. Una formación humanística, una formación filosófica, una formación que nos permita ampliar nuestros horizontes en la cultura. Es hacia allí, hacia donde tenemos que ir las batallas. Lo cual no significa que no sea importante la formación técnica. Yo soy un gran defensor de esto o de otras cosas. Ella tiene que hacer algo para ganarse la vida, pero también tiene que hacer algo para tomar decisiones. Querido Tomás, nos queda muy poco tiempo, pero el Internet está maravilloso. No sé si tú tienes por lo menos 20 minutos, 30 minutos más. Acabamos con este live, lo guardamos e inmediatamente en 2 minutos volvemos. ¿Tienes chance, Tomás? Bueno, sí, bueno, aquí yo estoy a una distancia, pero podemos hablar unos 20 minutos más sin ningún problema. Dale, entonces déjame acabar con este live, lo cierro, vuelvo a conectarme, te conectas y queridos amigos, también conéctense ustedes y seguimos conversando sobre estos temas con el gran Tomás Straka. Ya volvemos.